Bienvenidos, señores, a otro episodio más de la Chifleta Podcast, edición cuarentena. Esto básicamente va a ser hasta el 2022 si seguimos así, pero nada. Bueno. ¿Tú crees que llegue tan lejos? No creo. Esperemos que no. Pero en No, este país, hasta mitad del 2021. No tan aquí lejos, nada no se tan lejos. sabe. No Aquí nada se posible. sabe. Sí, muy posible. Yo creo que es lo mismo, así. Mitad 2021 va a ser probablemente. Yo ¿Mitad creo que sí. 2021? Sí, yo creo lo mismo que más, en realidad. O sea, que ya se vuelve a la vida normal, que ya se pueda salir sin problema. No, yo creo que en ese tiempo se va a empezar a distribuir una vacuna eficiente en el país. O sea que no es que tú vas a volver a la vida cotidiana, porque tú sabes que probablemente las personas que van a vacunar primero van a ser a los que tienen más riesgo de contagio, y probablemente esa vacuna no tenga acceso todo el mundo a ella de inmediato. O sea, imposible que todo el mundo se pueda vacunar al mismo tiempo, ¿sabes? Pero No, claro. vamos a decir que a partir de esa fecha las cosas van a empezar a volver a ser como A empezar. a empezar a hacer. No es de que estamos en la mitad del 2021 y ya. ¡Wow! Normal todo. A empezar. Tú sabes que es un proceso, y mentalmente nosotros nos va a dar miedo. O sea, aún hayan vacuna y todo, uno va a tener un pequeño miedo antes de sentirse igual que como era antes del virus. Creo yo. ¿Verdad? Claro, estamos especulando. Sí, claro. Sí, no, claro. pero yo creo que sí. Yo creo que va a ser así, como tú dices. Es posible, en verdad, con tantas cosas. Y yo siento también que la gente va a eventualmente desarrollar un anticuerpo. Porque imagínate, de aquí a que llegue una vacuna, si el que resiste el virus va a tener que adaptarse y que su sistema se haga inmune a eso. Es posible. Digo yo. Sí, claro, la gente que le haya dado el virus ya se supone que no puede contagiarse de nuevo. Lo último que escuché, que hay una probabilidad muy bajita de una persona que se vuelva a contagiar. Y eso hay que evaluarlo con lupa a ver qué sucede. Pero a medida que mucha gente se vaya contagiando, esa persona pueden volver a hacer su vida normal. Entonces, esos son grupos de rebaño, esos que ya desarrollaron anticuerpos. Pero tú sabes que estamos hablando de que somos más de 11 millones de habitantes. Entonces, la gran mayoría no va a haber desarrollado anticuerpos. Va a tener que esperar, a esperar la vacuna. Sí, lamentablemente. Yes. Bueno, básicamente el tema de hoy es la ansiedad en tiempos de cuarentena. Sabemos que fuera del virus y todo eso, para que uno tenga la facilidad de poder trabajar y de como hacer su vida más o menos normal, porque uno es más o menos un tanto introvertido. Por lo menos el lado de nosotros, que nos gustan los videojuegos, películas y cosas así, no dependemos de una actividad en el exterior para divertirnos o socializar. Sí. Pero entiendo que mucha gente fuera de esto le ha causado mucha ansiedad el tema de estar trancados, no poder quizá salir a ver sus familiares, gente que ha perdido su trabajo por una situación. Y metimos aquí a José, con el proyecto de Carpe Diem, que es psicólogo, que también puede dar un punto de vista más claro de lo que viene siendo la ansiedad en este tiempo y de cómo manejarlo, o sea, cómo uno puede sobrellevarlo, porque no se puede evitar en ese tiempo. Claro que sí. Lo primero que yo quisiera que definiéramos bien es, por ejemplo, ustedes que son personas que quizás no han estudiado psicología ni nada de eso, ¿qué es ansiedad para ustedes? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque de eso depende como que todo el flujo de la conversación. Yo pienso que como a lo que le llama ansiedad la mayoría de las personas, no necesariamente es a lo que se quieren referir cuando dicen ansiedad. Entonces, como ustedes son personas, vamos a decir, neutrales, me gustaría saber su opinión acerca de qué ustedes entienden por ansiedad. Ok. ¿Dale tú, Omar, primero? Yo, entonces. Sí. Para mí, básicamente, la ansiedad, o lo que yo creo que es ansiedad, es como un sentimiento de estar sin lugar. O sea, estoy en mi cuarto, pero estoy harto de estar aquí, me voy para la sala, estoy harto de estar en la sala, no tengo lugar, y eso me va como agitando, y yo sufro de asma. A mí me agarra con que se me va el aire, y tú sabes que una de los síntomas de la enfermedad es que te quedas sin aire. Entonces eso me pone más nervioso porque, bien, y si yo cogí la enfermedad y me pongo como más nervioso. Y básicamente eso es lo que yo entiendo como ansiedad. Eso es lo que yo
creo que es ansiedad para mí. O sea, que es como un nerviosismo. Un nerviosismo, pero un nerviosismo que yo no lo puedo controlar, porque tú sabes que hay nerviosismo que tú, mira, estoy nervioso, ok, déjame calmarme, respiro y todo bien, pero la ansiedad es, tú no tienes, no hay como forma de tú O sea, que es un nerviosismo, es un nerviosismo, algo que tú no estás entendiendo exactamente qué es. Exacto, lo que está causando. exactamente. Francés, ¿qué tú dirías? Yo diría en mi caso que la ansiedad viene siendo una falta de control emocional de algunas cosas o del momento. Por ejemplo, que yo quiera que llegue una fecha especial o un momento especial, por ejemplo, una entrega de una tesis o un examen, y yo al no saber si voy a pasar o no, eso me da ansiedad. O sea, el control de no estar seguro de que el resultado que voy a obtener es el que yo quiero. Yo diría que básicamente es eso, sí. Tú estás diciendo entonces que la ansiedad es un miedo a algo que va a pasar, que no ha pasado todavía. Exacto, es el miedo al desenlace de algo que va a pasar que no ha pasado todavía. O yo creo que también el miedo al no tener control. Pues tú sabes que, por ejemplo, el ejemplo que tú dijiste, Rance, que es estoy en tesis, la entregué, yo quiero pasar. O sea, yo quiero salir de eso y quiero pasar con B, con C, lo que sea, quiero pasar, quiero salir de eso. Pero tú no tienes ese control. Entonces eso es lo que yo creo, mira, no tengo control de si le va a gustar al profesor o si no le va a gustar o lo que sea, y eso crea como ese sentimiento de ansiedad. Exacto, sí. Exacto. Yo estoy muy de acuerdo con ambos. Ambas cosas tienen bastante que ver con la ansiedad. El nerviosismo, el miedo a lo que va a pasar. El nerviosismo, como dice Omar, como inconsciente, que tú no puedes identificar exactamente cuál es la causa. Y porque si es bien que estamos en medio de una pandemia, fíjate que él dice, cónchale, porque no sé si estoy contagiado, no me voy a contagiar. O sea, no ha pasado. Y él piensa, y él está asustado por lo que pudiera pasar, pero está en su casa trancado. Exacto. Entonces, es ese miedo como a lo que pudiera pasar, y lo mismo que tú dices, Ramsés, miedo a una cosa futura, a un examen que viene, y de repente yo no sé si lo voy a pasar, cónchale, pero tú ni has hecho el proceso de estudiar y ha llegado el examen. De hecho, muchas veces uno estudia, se prepara para el examen y aún así está asustado con el examen. Sí. Porque ya se fue al futuro y está pensando el outcome malo, me quemé. Entonces, me quemo, ¿qué hago? Eso mismo es ansiedad. Ansiedad muchas veces se define como ese miedo a cosas de la vida cotidiana. Pero a mí me gusta un miedo muy, muy fuerte a cosas que vivimos en el día a día. ¿Qué pasa? En medio de una pandemia es normal que la gente esté asustada. Y es perfectamente normal lo que dice Omar, que yo tenga miedo de si me contagié. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha pasado en el mundo entero. La gente anda cubierta y va al supermercado y se está cuidando y de repente llega y da positivo. Porque es un virus imposible de controlar. Si se hubiese podido controlar, no hubiéramos llegado a donde llegamos, obviamente. Entonces no es algo tan sencillo. De hecho, en un principio se entendía, por ejemplo, que no, usar mascarilla no es realmente necesario. Déjensela a los médicos. Y hoy en día los países que tienen mejores estadísticas son los que han usado mascarilla sin saber si lo tienen. Todo el mundo con mascarilla. Entonces, ¿qué sucede? Para mí es muy importante diferenciar lo que es ansiedad patológica a una ansiedad no patológica, una ansiedad normal. En el sentido de lo que estamos experimentando nosotros con el coronavirus, yo no considero que sea una ansiedad patológica, porque el miedo es real. Que tú te puedas contagiar es real. Que tú puedas contagiar a tu familia es real. Que tú no sepas si vas a perder tu trabajo por lo que está sucediendo es real. Entonces, si seguimos, ya ustedes se van a dar cuenta que hay un montón de situaciones que tú le temes que pudieran pasar, pero no son mentiras. Son verdad, muchos amigos de nosotros han perdido sus empleos. Entonces, lo que para mí es bien importante que la gente anda de ansiedad, pánico, qué sé yo cuánto, es entender cuando la ansiedad es patológica o no patológica. Y yo entiendo que la ansiedad patológica es aquella que es irracional. Bueno, tengo miedo, pero yo no sé de qué. Yo estoy asustado. Eso pasa muchas veces. Que tú estás en tu casa tranquilo y te da un ataque de una cosa, una loquera, y tú te pones nervioso y te sudas y me voy a morir y qué sé yo cuánto, que eso parece más como una ataque de pánico. Y esa ansiedad para mí es patológica. Ahí tú tienes que checarte con un psicólogo porque, viejo, ¿qué te pasa? Todo está bien. Entonces hay que profundizar, internalizar en tu mente, hacer introspección, a ver qué te está causando ansiedad, porque obviamente es algo que está dentro de ti, de tu mente, que te está dando miedo y tú no sabes lo que es. Entonces esa es patológica, la ansiedad.
Pero esta ansiedad que nosotros estamos padeciendo, para mí no es patológica, es adaptativa. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nosotros no le tenemos miedo al coronavirus? En verdad, salimos así. Seguimos la vida normal. Y si salimos, ¿qué es posible que pase? Que nos contagiemos y que nos contagiemos y que contagiemos a otras personas. Y el ciclo... ¿Es mala tener ese miedo antes de salir? ¿Es malo o es bueno? El miedo es bueno. Te ayuda a ser precavido. Entonces, la ansiedad es mala. La que no es patológica, la que tú identificas a qué tú le tienes miedo antes de que suceda. No, bueno, no. En este caso no. Creo que una persona de Ecuador, una señora que en paz descanse, perdón que cite el caso, pero es importante hacerlo, declaró hace como un mes que ese virus no era tan letal, bla, 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 y sucede que murió hace poco. ¿Tenía ansiedad ella? Probablemente no. Ella minimizó el riesgo del virus, porque en su propia concepción eso es un virus más. Ella murió. Una persona importante para la estabilidad, vamos a decir, diplomática y política de su país. Entonces, esa falta de ansiedad que ella tenía ante la situación le provocó la muerte. La ansiedad adaptativa, para mí, como psicólogo, en mi opinión profesional, es un mecanismo que el ser humano ha desarrollado para sobrevivir. No está mal. Entonces, cuando las personas sienten esta ansiedad, tienen varias maneras de enfrentarlas. Entonces, donde yo, vamos a decir, no estoy de acuerdo, es que cuando tú te metes en redes sociales o en alguna revista, o quizás hasta algún profesional, quiere decirte cuál es la clave para manejar la ansiedad, como si fuese una panacea igual para todo el mundo. Pero ¿qué sucede? Señores, nosotros toditos comemos la misma comida. No. ¿Verdad que no? Y la realidad la entendemos y la interpretamos igual todos. Tampoco, no. Jamás. Cada ser humano es diferente. Entonces tú no puedes decir, manera para controlar la ansiedad, haga esto o aquello. No, eso va a depender mucho de tu personalidad. Por ejemplo, hay personas que cuando empezó todo esto, el mejor remedio para no estar ansiosos era no estar informado de lo que estaba pasando. Porque sabemos todos que si tú te metías a seguir a páginas que informan, sea la que sea, Tabada, CDN, Somos Pueblo, la que tú quisieras, siempre te iba a estar diciendo, se murieron tanto, se enfermaron tanto, tanto se jodieron. Entonces, ese exceso de información negativa, porque es la que más vende, a algunas personas le provocan mucho miedo. Porque piensan, ya nos jodimos todos, nos vamos a morir todos, se acabó. Sí. Entonces, ese tipo de personas no debe de estar expuesto a esa sobreinformación. Le conviene más alejarse. Se identifica que eso le está causando más miedo de lo normal porque ya él respeta el virus, que es a lo que lo está teniendo miedo antes de que suceda. Entonces esa persona, sí, lo más saludable es que ella identifique si eso le está provocando ansiedad y se aleje de esa situación, pero respetando la consecuencia de lo que pudiera pasar con el virus. O sea, no es como que me alejo de la situación y vivo mi vida y me voy por ahí a parrandear. No. O sea, yo entiendo el riesgo, estoy informado, pero yo no quiero sobreexponerme a esa información porque me está haciendo daño. Sin embargo, de otra cara de la moneda, hay personas que no están tranquilas y no pueden escapar de la ansiedad a menos que estén bastante informadas. Por ejemplo, estoy yo. A mí me gusta estar muy informado de todo desde el día 1 del coronavirus. ¿Por qué? Porque yo sabía que una información que yo no tuviera a primer momento me podía hacer que yo me infectara. Entonces alguien como yo cuestiona todo. Mira, en Estados Unidos se estaba diciendo que solamente usaran mascarillas los médicos, que no usaran las mascarillas las personas normales, porque entonces la clase médica no iba a tener con qué resolver el problema y se supone que ellos son los que están ahí en el front line peleando la batalla. Eso, por ejemplo, lo ha dicho mucho el doctor Mike. Pero ¿qué sucede? Si tú te mantienes informado y viendo no solamente lo que está pasando en Estados Unidos, sino en Corea, por ejemplo, que es uno de los países que mejor ha manejado la pandemia, Corea del Sur, te vas a dar cuenta que allá todo el mundo empezó a usar mascarillas de Taiwán. En Asia se acostumbra mucho que si una persona está enferma se usa mascarillas, pero ellos, que ya han enfrentado diferentes pandemias, los otros SARS y demás, ellos dicen, no, todo el mundo con mascarilla, es algo cultural, y tienen una tasa de contagio menor. Entonces yo, que soy dominicano, y tengo más influencia de Estados Unidos que de Corea, ¿qué digo? Esta información me sirve, y me da más paz que cuando yo voy al supermercado, aunque yo no esté contagiado, también me mascarilla. Entonces, ¿cuál es el punto? Que tú tienes que identificar específicamente a ti qué te está causando la ansiedad y lo que te haga daño. Entonces la solución es eso, identifícalo y sácalo de la ecuación. Y lo que no. Si tú me dices a mí, a José Constanzo, no vea noticias, a mí me va a dar ansiedad, pero yo no voy a saber qué hacer.
Entonces, ese es el tema con la ansiedad y me gustaría saber qué ustedes piensan. Yo no lo había visto de esa manera, fíjate, José. Tiene mucho sentido lo que tú dices, que la ansiedad también, la ansiedad en este caso es más como un mecanismo de defensa. Yo no lo había visto de esa manera, en verdad. Y tiene mucho sentido lo que tú dices. Y yo creo que yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, realmente. Sí, de mi lado por igual, o sea, no lo había visto como algo positivo. Uno siempre ve eso como, es un problema, uno tiene que sacarse la ansiedad siempre de su pensar o de su sentimiento y tiene su punto, en verdad, sí. Diría que estoy muy de acuerdo con eso. Si tú ves la ansiedad como tu enemigo, entonces tú no vas a entender la razón por la que existe. Y si no entiendes la razón por la que existe, entonces siempre vas a tratar de lidiar con ella. ¿Qué pasa? Señores, la ansiedad no es voluntaria. Es totalmente irracional que tú trates de nunca tener ansiedad. Porque es un mecanismo inconsciente, tú no lo controlas. Entonces, cuando tu cuerpo, cuando tú estás ansioso, tú lo que tienes que identificar por qué estás ansioso. Entonces, tu mente viene con un sinnúmero de, vamos a decir, como condicionantes que se crearon desde la época de tu nacimiento, que te han dicho qué es peligroso y qué no es peligroso. Si a ti te sacan una pistola en la calle, es normal que a ti te dé miedo. Claro. ¿Por qué? Porque te pudieran matar. Sí. Algo futuro, no presente, porque no te daba el tiro, pero va a esperar que te lo den. Entonces, hay que respetar la ansiedad. Ahora, si a ti te está provocando ansiedad, que tú vas a hacer un live y la gente te va a ver, y tú estás nervioso porque, concha, le va a ir un disparate, entonces yo no quiero hacerlo, o no quiero coger ese trabajo porque siento que voy a fracasar, voy a hacer un tollo y me van a votar. Entonces, ahí tú tienes que hablarte tú mismo y decir, viejo, pero espérate. Es normal que la gente cuando asume un rol nuevo en un trabajo o va a dar una charla, no es un charlista experimentado, va a decir muchos disparates. Pero si tú nunca lo haces, nunca vas a llegar lejos. Fíjense cómo hay dos situaciones, ambas son ansiedad. Una, tú tienes que hablarte y decirte, atrévete. Y en la otra, te sacan la pistola, brother, no te muevas, porque te van a dar un tiro y te van a matar. Entonces, es el mismo mecanismo. Tú no puedes decirle a tu mente, desactívamelo para esto y para esto no. De antemano, tú no puedes hacerlo. Tu cuerpo te va a decir, esto es peligroso. ¿Por qué ustedes creen que le dan miedo a la gente, que es muy común, hablar en público? Yo creo que por el tema de quedar mal, o sea, de decir algo que no corresponde y que no puede retractarse ahí en el momento. No debe ser como perfecto y corrido, porque eso es lo que se ha vendido. Y yo creo que ese mismo nerviosismo a que lo voy a hacer mal, eso te pone más ansioso y hace que tú te equivoques mucho más rápido, mucho más fácil. Exactamente. No es malo el mecanismo, porque dice Dale Carnegie, el que describió cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas, que lo más importante para un ser humano, el deseo más arraigado que tiene cualquier ser humano es el deseo de ser importante. Entonces, cuando tú te expones en vivo a algo, a charlar delante de 1000 gente y tú haces el ridículo, ¿qué pasa? Si tú dices una porquería, la gente va a decir, ya, ese tipo está de la porquería. Entonces tu reputación baja. Es normal que tu mente te ponga como un warning, porque es como que, viejo, si tú lo haces mal, todo se va a ir para el carajo, tú vas a quedar como un ridículo, tú no vas a ser importante. Entonces ahí tú tienes que lidiar con tu mente y decir, no, espérate, no es así. Yo no soy menos importante porque un día lo va a ganar. Y educar a tu mente a que en esa situación hacer el ridículo vale la pena. Pero en realidad, la misma ansiedad es lo que evita que nosotros no hagamos el ridículo con cosas estúpidas, como se han visto aquí, gente que sale de la Lincoln y se encuera, que son gente que o están bajo el efecto del alcohol o las drogas, o no sé qué le ha pasado a su ansiedad. Fíjense cómo ahí es correcto y en la otra no, pero es el mismo mecanismo que opera. La ansiedad está hecha para protegerte a ti, para que no hagas las cosas mal, para que llegues a un punto positivo. Cuando viene un examen, tengo miedo de quemarme, tengo que estudiar. El problema es cuando ya tú estudiaste, entonces te sigue dando miedo quemarte. Pero fíjense cómo el mismo mecanismo es el que te hace estudiar. Muchas veces yo estuve en la universidad y estudié por el miedo de quemarme. Entonces ese no está mal. Ya cuando yo estaba preparado y venía la ansiedad, es como decir, viejo, ya tú hiciste el esfuerzo. Ahora toca hacer el examen. Pasar o no pasar, no depende de mí, yo no sé cuáles son las preguntas que me van a salir. Y si el tigre se volvió loco, que me puso ahí vaina rulay. Entonces, claro. Entonces ahí es donde está el truco. Ansiedad en tiempos de coronavirus. Todos, señores,
todos, yo no creo que exista una persona, a menos que sea que tenga problemas, que no haya sentido ansiedad. Y no está mal. Creo que lo errado es entender que está mal que tengamos miedo. Señores, hay un montón de cosas aquí que nos están afectando. Señores, pero uno tiene miedo hasta de que sus seres queridos, tú te estás cuidando, pero tú no sabes si tu mamá cuando salió al supermercado se enfermó. Sí. Sí. Es obvio que vamos a tener miedo y no está mal tener miedo, porque eso significa que nosotros queremos a esas personas, las valoramos y no queremos que nada malo le pase. Eso no hace darle una llamadita y decirle, mami, cuando tú sales, acuérdate de ponerte la mascarilla, acuérdate de lavarte las manos, ¿entiendes? Entonces, esa ansiedad, hermana, no. ¿Quién tiene la culpa, la ansiedad o el virus? Es la situación, señor. O sea, aquí no podemos echar la culpa a nosotros. Es que la situación es difícil. Y hasta que no salgamos de aquí, tenemos que aceptar que ese sentimiento no se va a ir, porque es bastante peligroso. Hasta que no haya una vacuna, hasta que no haya una cura eficiente o lo que sea que salga, que uno no lo esté viendo, es normal que tengamos ansiedad y tenemos que aprender a vivir con esto, controladamente. Tampoco nos vamos a volver locos, ¿entiendes? Que no vamos a salir de la casa y nos vamos a morir de hambre, pero hay que ser inteligente. Simplemente minimizar el riesgo producto de esa ansiedad. Si yo salía antes semanal del supermercado, señora, vamos a salir una sola vez, que una sola vez tú puedes hacer. La mayoría de las personas de clase media pueden hacer las compras mensuales en un día. Entonces vamos a ser un poquito más inteligentes y a lidiar con esa ansiedad. A los seres queridos, a decirle, mira, cuídate, no hagas esto. A las personas que vemos que andan en Rulay, ponte tu mascarilla, no uses esa mascarilla quirúrgica que la probabilidad con esa de contagio es más alta que esta. Invierte un poquito más, la vida no tiene precio. Entonces, eso es bueno. Ese sentimiento, señores, no se va a ir. No se va a ir. Y eso es muy importante. Yo creo que todo el mundo lo entiende. No está mal. Tiene toda la razón, en verdad, sí. Bueno, otro tema que yo quería abordar sobre esto, aquí queda poco tiempo, pero creo que podemos hacer unas cuantas opiniones sobre el tema. Sí. Yo he visto en internet muchos mensajes que básicamente te dicen, si tú no, en esta cuarentena no leíste un libro, no estudiaste, no hiciste nada productivo, está bien, no importa. O sea, te ponen el mensaje como que está mal, pero después hay gente que dice que no, que eso está bien, que tú estás en un momento de ansiedad, estás en una etapa difícil y eso justifica la falta de productividad. Pero también yo quiero decir, no siempre es así. Por ejemplo, hay gente que quizá no haya leído un libro, no haya hecho nada productivo, pero es que nunca ha tenido el hábito de hacer algo productivo. Y hay gente, en verdad, que yo conozco que dentro de la cuarentena me ha dicho, no, yo estoy loco mejor, estoy trabajando más, estoy dedicándome más a mi cosa, o sea, yo he visto, están las dos caras. Lo que yo quiero llegar es que al final no podemos inculcarle a la gente el pensamiento de decir, hey, aunque estemos en la ciudad, no justifique siempre tu vagancia o tu ganas de hacer nada por este tema. Si tú tienes un día la motivación de hacer algo o no la tienes tanto, haz el esfuerzo y aprovecha el tiempo, porque a la larga el tiempo se va a ir y no te va a perdonar el hecho de decir, no, tú estabas en cuarentena, ese tiempo no contó, no, todo el tiempo cuenta. ¿Qué ustedes opinan sobre eso? ¿Cómo ustedes lo ven eso? Omar. Perdón. La guío. Yo siento que... ¿qué te digo? Yo me he sentido un poquito más productivo. Yo creo que por el hecho de que uno tiene más tiempo. O sea, ya yo me levanto y yo no tengo que salir huyendo de la cama de que para bañarme, picar algo y salir al trabajo. O sea, ya yo me quedo aquí, trabajo aquí. Igual cuando termino, no pierdo ese tiempo de salir, salgo del trabajo, me voy para mi casa, estoy en la calle. O sea, ya eso, ya eso no pasa, ¿verdad? Ahí, o sea, yo simplemente apago mi reloj y ya terminé de trabajar. Entonces eso da como más, uno obtiene como mucho más tiempo y también quizá el tiempo que tú, a lo mejor tú te pongas a ver una serie, una vaina, pero llega un momento que ya tú te hartas, entonces tú quieres probar como con otras cosas. ¿Qué hago? Voy a leer un libro. Sí. Déjame terminar este trabajo que está hecho por mitad por ahí. Yo creo que la creatividad es más
una cuestión de que tú no tienes como muchas más opciones. Sí. Tú no puedes salir de tu casa, tú tienes que entretenerte con algo. Y no te va a entretener todos los días con Netflix, tú a la larga te vas a hartar. Y comienza a probar cosas nuevas. Que no lo veo mal, porque tú estás probando cosas nuevas. A lo mejor tú no eres muy habitual con la lectura. Y te cogió con leer un libro. Y fíjate, te gustó esa onda de leer, encontraste que eso es fácil para ti. Y quién sabe, a lo mejor después de la cuarentena ya es un nuevo hobby que tú tienes. Sí. Pero yo creo que es más una cuestión como de que ya tú no tienes como más opciones. Okay. Justificar la no productividad porque pasó esto. Creo que eso es lo que hay que evaluarlo con lupa también, porque de nuevo no todos los casos son iguales. Exacto. Si usted es una persona que ha tenido ansiedad como la mayoría de los demás, y un par de días se juzgó, hizo y después entendió que era lo mejor tirar para adelante porque no había otra opción, yo entiendo que es correcto. Si usted es una persona que ha tenido que lidiar ha tenido que lidiar con tanta dificultad con la ansiedad que no le ha dado tiempo para nada más que eso, entiendo que lo ha hecho bien. Pero quién sabe en qué punto está cada quien. Yo entiendo que uno tiene que ser muy crítico con su comportamiento. Si yo sé que yo he barajado porque estamos en cuarentena y me he cogido esto como unas vacaciones, sabiendo que yo puedo perfectamente haber sido productivo y que no necesitaba unas vacaciones necesariamente, entonces yo entiendo que esa persona tiene que autocuestionarse, yo hice lo correcto y evaluar si realmente lo ha hecho. Pero si otra, por ejemplo, ha trabajado demasiado y entendió que esto era una buena etapa para tomar unas vacaciones, el descanso también es merecido. Entonces simplemente cada quien tiene que no llevarse de la opinión de los demás, porque los demás opinan por percepción y la percepción es engañosa. Dicen que las apariencias engañan, y eso es correcto. Sino que uno tiene que ser su propio juez. Algo que es muy importante es que en este tipo de momentos todo el mundo cree que sabe, todo el mundo cree que tiene, o sea, no todo el mundo, sino mucha gente piensa que tiene la respuesta, que esto es lo que hay que hacer o que esto no es lo que hay que hacer, y te empieza a dar consejos, te empieza a decir, no hagas esto, no te estreses, no te pongas ansioso, que no te dé miedo, no hagas aquello, trabaja, no trabajes. Todo el mundo te empieza a dar un montón de consejos de todo lo que está pasando y te ponen loco, ¿no? Entonces yo creo que es una buena oportunidad para tú callar las voces. Ok, tú puedes escuchar los consejos, pero tú tienes que llevarte de lo que cuál es tu proyecto de vida. Ahí hay que irse muy profundo, porque algo que sucede es que las personas no tienen un proyecto de vida. Cuando pasa una situación como esta, entonces es como que, wow, ¿cómo va a ser que esto pase justamente cuando yo iba a empezar a vivir mi vida? Mentira. Tú has tenido 1000 oportunidades para hacer vida y tienes el deseo, pero no ejecutas. Entonces, nunca es el momento ideal o no ideal. Tú simplemente tienes que tener la actitud de que pase lo que pase. Si tú tienes un proyecto de vida que has desarrollado, tú lo vas a cumplir. Por eso, Ramsés, y por eso, Omar, hay muchas personas que en esta temporada han hecho más dinero que cualquier otro. Uh-huh. Y no estoy hablando específicamente del gobierno haciendo negocio con la mascarilla, sino que hay muchísima gente que no se ha abrumado por esta situación. Uh-huh. Ha dicho, yo voy a tirar para adelante. Y hay otras que teniendo la oportunidad y no estando muy ansiosos, entonces han planchado. Yo tengo amigos que han hecho startups, o sea, iniciativas de negocio, que le he dicho, bárbaro, loco, aperísimo, aprovechando la necesidad del mercado ahora, no aprovechándose del coronavirus, sino de necesidades del mercado que tiene miedo de salir y necesita soluciones por delivery de muchas cosas que hacen falta en el hogar, de primera necesidad. Y en vez de abrumarse, yo voy a tirar esto para adelante ahora. Entonces, eso es bellísimo cuando una persona entiende eso. Claro. Hay que tener cuidado con las voces que uno escucha. Mucho cuidado, hay demasiada información, no solamente ahora con coronavirus, sino siempre en esta época que vivimos nosotros, pero ahora con el coronavirus es más la cantidad de gente hablando porquería. Y ojo, los grupos de WhatsApp, hay que tener muchísimo cuidado con ellos. Algunos son buenos y otros son muy tóxicos. Demasiada gente hablando porquería y dando mucha noticia falsa. Entonces, eso es importante, que la gente entienda redes sociales, grupos de WhatsApp, que es una red social, cuidadito. Lo que estoy consumiendo en este momento es crítico lo que estamos consumiendo. No puede hacer sentir peor o mejor. Es cierto. Sí. Yo creo que podemos cortar ahí para que no se extienda de más. Sí. El contenido en verdad estuvo muy bueno, en verdad. O sea, vimos la ansiedad como un tema positivo también. Y también identificamos el hecho de que cada caso es diferente, como dice José. O sea, hay gente que lo va a tomar
con la vacación, hay gente que se va a buscar, hay gente en verdad que va a salir a camino, como sea. Cada caso de particular. Nada, muchísimas gracias, José, de verdad, por la participación. Esperamos que siga participando en otros episodios. Claro que sí. Yo quería decir una última cosa a, Sí, todo, sí, el que, claro. a todo el que escuche esto, y es que no importa qué tan difícil se vea la situación, independientemente de que mucha gente va a sufrir la pandemia y todo lo demás, la solución más saludable para todos es entender que tarde o temprano esto se va a acabar. O sea, no podemos quedarnos con el sentimiento de que el mundo se acabó, porque veo mucha gente hablando de que depende del mundo y que era apocalipsis. Sí. No, señores, esto es un reto más y se va a acabar. Vamos a ser inteligentes y a ser pacientes. Esto eventualmente se tiene que acabar. Muy importante eso de la paciencia. Sí. Hay que prepararse, meterse en la mente que esto va para largo, lamentablemente. Pero va para largo, pero se va a acabar, como tú dices, eventualmente se va a acabar. No hay forma, no hay mal que dure 100 años, tiene que acabarse. Sí, es cierto. Es verdad. Y nada, señores, sigan en las redes sociales, estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Facebook, aunque casi no se publique, y estamos en Instagram, siempre activos. Y nada, sí, hablamos ahorita. Y recuerden seguir a José con Carpe Diem. Pero claro, ay, Dios Claro, mío. José. La invitación no lo menciono, hermano. No, arroba José_Constanzo en Instagram. Ahí está todo lo que publica, muchas cosas interesantes en la semana, de cualquier tema que aparezca. Siempre como que ¿cómo se dice la palabra? Lo comenta. Lo comenta, sí, no, pero como que lo expande y da un punto de vista un poco más abierto. A veces hasta cosas triviales, que uno lo analiza y dice, wow, es verdad lo que él dice. No, pero fíjate en este mismo tema. Como sí. José realmente agarró algo que yo veía como negativo. Como, le estás jodiendo ansiedad, tienes harto. O sea, él le dio un twist y me dio a entender que sí, que realmente es algo necesario, un mal necesario. Sí, claro, es así, es adaptativo. Mil gracias por invitarme, señores, a su programa. No, sí, siempre, tú sabes. Siempre gracias por participar. Bueno, ahora sí, hablamos ahorita. Hablamos.